De Dios, hermanos amados, tomen asiento, por favor. En primer lugar, este espacio de tiempo lo quiero ocupar para agradecerles a todos ustedes sus oraciones con motivo de la situación difícil en la que se vieron envueltos nuestros hermanos de la zona norte del presbiterio de Guerrero, que tenían una reunión, campamento, y hubo un enfrentamiento entre dos grupos de delincuencia, y en un fuego cruzado nuestros hermanos que estaban en el campamento con niños, secundarios, intermedios, jóvenes y adultos, se vieron allí en una situación muy complicada. Gracias a Dios, hermanos, terminó esta situación. En ninguno de nuestros hermanos ni de los niños resultaron lesionados. El Señor, sin duda alguna, hermanos, los guardó y ellos están, pues, agradecidos con el Señor por esta obra de protección y amparo que les dio, pero también agradecidos con ustedes y por mi conducto, nuestra gratitud al Señor, y a nombre de nuestro hermano Luis Medina y de nuestro hermano Alejandro Prudente, pastor adjunto, les damos las gracias, hermanos, por sus oraciones. De Cristo es la victoria. Él guarda, hermanos, a su pueblo, aún en las situaciones más difíciles en las que nos encontremos. El Señor es nuestro guardador. Por otro lado, quiero darle la bienvenida con todo respeto y afecto fraternal en Cristo a Dalia Cristal. ¿Quién es? Dalia, bienvenida. Bienvenida en esta tarde a la casa de Dios. Tulio Rodolfo. Tulio, bienvenido igualmente. Itza Yolotzi, bienvenida Itza. Dios les bendiga. Gracias. Y Juan Raúl, Dios te bendiga. Y la pequeña también, y la más pequeña también, sean ustedes bienvenidos a la casa del Señor. Y bueno, no sé si haya alguien más que esté aquí por vez primera. Si fuera el caso, también sean bienvenidos a la casa de Dios. San Juan 3, del 1 al 7, haremos esta lectura, hermanos, para glorificar el nombre del Señor y tomarla como base para la consideración de nuestro tema, evidencias del nuevo nacimiento. Nuestro tema en esta tarde, evidencias del nuevo nacimiento. Para ello leeremos del Evangelio de Juan, el capítulo 3, versículos del 1 al 7. El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Tomen asiento, por favor. ¿Qué es el nuevo nacimiento? ¿Por qué nacer de nuevo? ¿Cómo nacer de nuevo? ¿Y cómo sé que he nacido de nuevo? Dicho de otra forma, evidencias del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, hermanos amados, podríamos definirlo de una manera muy simple diciendo
que es la obra de Dios en el corazón de la persona, quien viene a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. En términos claros, sencillos, de esa manera podemos definir al nuevo nacimiento. La obra de Dios en el corazón de la persona, quien viene a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Cuando el Señor Jesús fue visitado por Nicodemo, el Señor Jesús le habló justamente no solo del nuevo nacimiento, sino sobre todo de la necesidad de nacer de nuevo. Y le hizo saber cómo nacer de nuevo y el por qué nacer de nuevo. De ahí precisamente la sencilla definición que hemos dado acerca del nuevo nacimiento. La obra de Dios en el corazón de la persona, quien viene a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Por qué nacer de nuevo? El Señor Jesús fue muy claro con Nicodemo cuando Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo, quien era un maestro de la ley, quien conocía la ley, que era un líder religioso, no alcanzó a entender, a comprender el significado ni la trascendencia del nuevo nacimiento. Y por ello la pregunta al Señor Jesús: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? No era este el nuevo nacimiento que el Señor Jesús le presentaba. No era este el tipo de nuevo nacimiento del cual el Señor Jesús le hablaba. Y por ello el Divino Maestro tuvo que decirle: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y esto responde a la pregunta: ¿por qué nacer de nuevo? Porque el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. El Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, predicó, enseñó e hizo señales, milagros y maravillas portentosas, de tal manera que dijo a los que le escuchaban: el reino de Dios entre vosotros está. Así que para participar de ese reino de Dios aquí en la tierra y ser testigos de las maravillas de Dios y participar de su bendición, necesitamos nacer de nuevo. Y si nosotros vemos el reino de Dios a futuro, el reino de los cielos, nadie puede entrar a la presencia misma de Dios después de haber partido de esta tierra si no ha nacido de nuevo. Dice el Señor: el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de los cielos, no puede estar en la presencia de Dios, no puede morar en la eternidad con Dios. Y por ello el Señor Jesús le presenta a Nicodemo el nuevo nacimiento como una verdadera necesidad. De ahí que concluye diciendo esta primera parte del Señor Jesús: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Así que el nuevo nacimiento es una necesidad,
porque esta es la obra de Dios en el corazón del creyente cuando éste dispone su vida para recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. El nuevo nacimiento es una necesidad porque solo de esa manera nosotros podemos entender las cosas espirituales que son de Dios, cosas espirituales que Nicodemo no entendía y por eso le cuestionó al Señor Jesús: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? No entendía Nicodemo las cosas espirituales que son del reino de Dios porque no había nacido de nuevo. El nuevo nacimiento es una necesidad porque solo en la medida en que nazcamos de nuevo, en esa medida nosotros podemos entrar a la presencia misma de Dios en el reino de los cielos cuando nosotros partamos de esta tierra. El asunto ahora es cómo nacer de nuevo. La Sagrada Escritura, hermanos, en el mismo Evangelio de Juan, dice en el capítulo 1, versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que lo dicho por el apóstol Juan responde a la pregunta: ¿cómo nacer de nuevo? Y la respuesta nuevamente la encontramos en los versículos 12 y 13 del capítulo 1 de Juan. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Luego entonces, para nacer de nuevo, necesitamos creer en Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo, y sobre todo necesitamos recibirle en nuestro corazón. Creer en Jesucristo y recibirle en nuestro corazón implica una entrega y rendición completa a Él, a Cristo. Significa o implica obediencia incondicional al Señor y a su palabra. Creerle y recibirle implica estar dispuestos también a servirle en integridad y en verdad. Así que creer en Jesucristo no es como en alguna ocasión usted y yo respondimos cuando se nos presentó el Evangelio, el mensaje de salvación, y dijimos: yo creo en Cristo, yo no necesito de Dios, porque yo no soy una mala persona, yo no soy miembro de una banda de alcohólicos o de narcos, de delincuentes, yo no le hago mal a mis vecinos, yo me llevo bien con todas las personas. Y creíamos que por ese solo hecho estábamos del otro lado, es decir, aptos para entrar al reino de Dios. Pero ese no es el camino ni la manera a la que se refirió el Señor Jesús. El que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Y para nacer de nuevo se requiere creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, y recibirlo en el corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Y esto implica, insisto, entrega y rendición, obediencia incondicional y servicio en integridad y en verdad a nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros estamos dispuestos a proceder de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos refiere, entonces, hermanos amados, nosotros podremos decir que recibimos del Señor la potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo cual, dijo el apóstol Juan, no viene de voluntad de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, por voluntad de Dios, nosotros tenemos una vida nueva. Una nueva vida en Cristo Jesús por el Espíritu de Dios que viene a morar en nosotros. Nosotros podemos decir que hemos nacido de nuevo.
y venimos a ser nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, y todo esto, dice el apóstol Pablo, proviene de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y los hijos de Dios son aquellos que han venido a ser templo y morada del Espíritu Santo. Los hijos de Dios son aquellos que han creído en Jesucristo y lo han recibido como su único y suficiente Salvador. Caminan en Él, viven en Él, permanecen en Él y están dispuestos a morir en Él. Esto significa realmente creer en Jesucristo y recibirle como nuestro único y suficiente Salvador. Y cuando nosotros vamos en ese camino y en esa dirección, entonces nos damos cuenta que estamos caminando, hermanos amados, en el nuevo nacimiento. Sin embargo, hay creyentes que después de años de estar asistiendo a la iglesia, les surge la duda: ¿soy salvo? ¿Soy realmente hijo de Dios? ¿Realmente he nacido de nuevo? Y por eso planteábamos esas 4 preguntas al principio. ¿Qué es el nuevo nacimiento? ¿Por qué nacer de nuevo? ¿Cómo nacer de nuevo? ¿Y cómo sé que realmente he nacido de nuevo? Y de allí las 4 evidencias que a la luz de la Escritura confirman el nuevo nacimiento en el corazón de la persona. El mismo apóstol Juan, pero ahora en su primera epístola universal, capítulo 5, versículo número 1, dice así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Lo dicho por el apóstol Juan en este versículo 1 del capítulo 5 de su primera epístola, confirma lo que hemos dicho hace un momento. Cuando el apóstol Juan dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Cómo nacer de nuevo? Creyendo en Jesucristo como el Hijo de Dios y recibiéndolo como nuestro único y suficiente Salvador. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Esto, hermanos, se dice fácil, se dice sencillo, simple, y la verdad es que lo es. Pero es tan sencillo, tan simple, que cuesta trabajo que la persona entienda que de esa manera puede nacer de nuevo en Cristo Jesús. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es decir, todo aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios, que nació en un pesebre, que vino a revelarnos la voluntad de Dios, que vino a predicar y enseñar, que vino a sanar a los enfermos, que vino a resucitar a los muertos, que vino a echar fuera a los demonios, que vino a sufrir y a padecer y a morir en una cruz. Todo aquel que cree que Jesucristo murió en una cruz y que resucitó al tercer día y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios y viene por nosotros, todo aquel que cree todo esto en Cristo Jesús es nacido de Dios. El apóstol San Pablo, cuando escribe a los romanos, claramente lo dice: si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Jesús es el Cristo y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que si creyeres en tu corazón que Jesús es el Cristo y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es decir, nacerás de nuevo en Cristo Jesús.
Así que creer en Jesucristo no es como quizá usted y yo en otro tiempo lo recibimos de nuestros padres o de nuestros abuelos. Creer en Jesucristo no es como usted y yo lo practicamos en otro tiempo, trayendo aquí una imagen colgada, sea de oro, sea de plata. No es, hermanos, cargando una estampilla en nuestra billetera o teniendo algo semejante en nuestros hogares. Eso no es creer en Cristo. Eso es en el concepto popular, tradicional, que se maneja hoy día y en el cual usted y yo en otro tiempo también estuvimos. Porque eso es lo que nosotros sosteníamos. Eso es lo que nosotros creíamos. Eso es lo que nosotros defendíamos. Pero cuando la luz del Espíritu por medio de su palabra vino a nuestro corazón, nos dimos cuenta que estábamos creyendo en un Cristo muerto, en un Cristo, en una imagen, en un Cristo estampado, en un Cristo que todavía permanece crucificado. Y el Cristo que yo os anuncio, dice Pablo, es el Cristo que murió, sí, pero que también resucitó de entre los muertos y ascendió a los cielos. Y vive eternamente y para siempre. Y Él es nuestro Señor y Él es nuestro Salvador. Y esto es todo lo que implica, lo que de una manera breve y sencilla dice el apóstol Juan: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Cómo sé que he nacido de nuevo? Si yo creo a la doctrina del Señor Jesús respecto a su encarnación, a su vida, a su muerte y a su redención. Si yo creo en esa obra y la hago mía en plena convicción en nuestro corazón, entonces, primera evidencia, yo he nacido de nuevo. ¿Cuántos han nacido de nuevo, hermanos? ¿Creen ustedes en Cristo Jesús? ¿A su nombre? Segunda evidencia. Dice el mismo apóstol Juan, pero ahora en el capítulo 3, versículo 9, también de esta primera epístola universal: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Ahí es cuando empieza ya ahora a manifestarse lo que dice el apóstol Pablo: las cosas viejas pasaron. ¿Cuáles son las cosas viejas? Nuestra pasada manera de vivir: el alcohol, la droga, las borracheras, los amigos, los adulterios, las fornicaciones, el baile, centros nocturnos, por citar tan solo algunas de las cosas que antes nos gobernaban y dominaban en nosotros. Mujeriegos a más no poder. Pero las cosas viejas pasaron. Todo eso quedó atrás. Dice el apóstol Pablo: he aquí, todas ahora son hechas nuevas. Y por ello, en esta segunda evidencia para saber si hemos nacido de nuevo, dice el apóstol Juan: todo aquel que diga que ha nacido de Dios, todo aquel que sostenga que ha nacido de nuevo, no debe practicar el pecado. Y no lo digo yo, lo dice la palabra, lo dice la Biblia. Si yo digo que soy hijo de Dios, debo vivir como hijo de Dios. Si yo digo que soy cristiano, debo vivir como cristiano, es decir, debo andar como Cristo anduvo. Si yo digo que he nacido de nuevo, entonces, hermanos, la obra de Dios en mi corazón debe hacerse evidente en una nueva manera de vivir. Ya el pecado no va a gobernar en mí. Ya el pecado no va a imperar en mí. Sino que ahora, hermanos, yo voy a buscar todo aquello que agrada a Dios. Porque dice el apóstol Juan que no puede pecar porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Cuál es la simiente de Dios en nosotros? Su palabra. Su palabra, hermanos. Y dice el apóstol Juan: os escribo a vosotros, hijitos, porque sois fuertes y habéis vencido al maligno, porque la palabra de Dios permanece en vosotros. ¿Cuál es la simiente de Dios que permanece en nosotros? La obra gloriosa de Cristo Jesús. Esa buena semilla del Evangelio, de la palabra de Dios, que permanece en nosotros, hace que usted y yo no pequemos. ¿Quiere decir que somos impecables? No.
Lo que quiere decir que ahora el pecado no nos gobierna, no nos domina, no reina, no impera en nosotros. Si antes no podíamos hablar si no estábamos maldiciendo, antes no podíamos hablar si no estábamos diciendo groserías, antes no podíamos decir 2, 3, 4 palabras sin antes estar, hermanos, vociferando. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. El que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, dice, porque es nacido de Dios. Aunque es una referencia del Antiguo Testamento, ¿qué le dijo José a la mujer de Potifar? Cuando le decía a la mujer de Potifar, acuéstate conmigo, tengamos sexo. ¿Qué le dijo José? Jamás. ¿Cómo podría yo hacer este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Por qué la respuesta de José? Porque la simiente que su padre Jacob había sembrado en su corazón permanecía en él, y a José le guardó de cometer adulterio, le guardó de acostarse con la mujer de Potifar, le guardó de ofender a Dios. El que es nacido de Dios no practica el pecado y no puede pecar porque es nacido de Dios. Así que, hermanos, los que respondimos hace un momento que hemos nacido de Dios, acuérdese de esto: cuando el diablo nos aceche, cuando nuestra carne nos inste a lo malo, acuérdese de lo que dijo José: ¿cómo voy yo a hablar mal? ¿Cómo yo voy a adulterar? ¿Cómo yo voy a hacer esto, lo otro y aquello? Si esto ofende a Dios, yo no lo puedo ni lo debo hacer porque soy nacido de Dios. Esta es nuestra naturaleza, esta es nuestra simiente, esta es nuestra estirpe. Y si decimos que hemos nacido de Dios, es porque somos hijos de Dios. Por tanto, vivamos como hijos de Dios. Tercera evidencia. Capítulo 5, versículo 18. Dice el apóstol Juan: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Escuche bien: todo aquel que es nacido de Dios, Cristo nos guarda y el maligno no nos toca, porque la sangre de Jesucristo nos guarda, nos cubre, nos defiende, nos libra de todo mal. Cristo es nuestro escudo. Y vivamos entonces, hermanos amados, en esa confianza y en esa seguridad. La sangre de Jesucristo no solo nos limpia de todo pecado, sino que además es escudo y defensa en derredor nuestro. Y evidencia tenemos ahora en lo sucedido en la zona norte del presbiterio de Guerrero. Cristo guardó a nuestros hermanos. El que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Mayor es el que está con nosotros, dice el apóstol Juan, que el que está en el mundo. Entonces, si nosotros vivimos en la convicción plena de saber que hemos nacido de Dios, sepamos también que el maligno no nos toca, no nos hará ningún daño. Así que, hermano amado, hermana, por favor, quítese de la cabeza cualquier inquietud, zozobra de que si le están haciendo brujería, de que le están haciendo algo porque alguien que no lo estima o lo quiere fue a ver a unos brujos o a unos hechiceros. El que es nacido de Dios, el Señor Jesús nos guarda, nos protege, hermanos amados, y por más de que el enemigo quiera hacernos daño, Jesucristo es nuestro escudo y Él es nuestra defensa. Así que no se supersticione usted porque escuche ruidos en la noche, porque escuchó esto, porque le dijeron aquello. Deseche todo eso en el nombre del Señor y no les dé espacio ni lugar en su mente, menos en su corazón. Sepa usted que si ha nacido de Dios, Cristo es su guardador, Cristo es su ayudador, Él es nuestro refugio. A su nombre
gloria. La cuarta y última evidencia. Dice el capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Verso 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Cuál es la cuarta evidencia? Todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Dice el apóstol Juan, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. De ahí la cuarta y última evidencia. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Así que, hermanos míos amados, fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza, y no permitamos, bajo ninguna circunstancia, que el enemigo, hermanos, nos venza. Porque en Cristo usted y yo hemos sido llamados para ser más que vencedores. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, para que podamos decir como el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en esa fortaleza de Dios, en el poder de su fuerza, usted y yo somos más que vencedores contra el enemigo de nuestras almas, contra todos los sistemas del mundo y contra nuestra propia carne. Cuando nosotros somos capaces de vencer nuestro propio yo y nuestra inclinación natural al pecado, entonces estamos en condiciones y en aptitud también de vencer al mundo, sus deseos, sus placeres y todos sus sistemas que son contra Dios. Y cuando nosotros vencemos, hermanos, nuestro yo, el mundo, estamos también en aptitud y en capacidad en Dios de vencer a Satanás, el enemigo de nuestras almas, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero hay poder en la sangre preciosa de Cristo Jesús, el Señor nuestro. Y el Señor Jesús, hermanos amados, nos ha llamado para ser más que vencedores. ¿Con cuánta razón dice allá en el libro de Apocalipsis, al que venciere, yo le daré parte y se sentará conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre? Así que el reino de Dios, hermanos amados, es para los que han nacido de nuevo. El reino de Dios es para los que, habiendo nacido de nuevo, somos más que vencedores en el nombre de Cristo Jesús. Y Cristo Jesús nos ha llamado para ser usted y yo más que vencedores para la honra y gloria de su nombre. Así que no se amedrente, ni flaquee, ni desmaye, ni retroceda, hermanos, por los problemas y luchas que usted y yo enfrentamos. El Señor Jesús fue muy claro: en el mundo tendréis aflicciones, problemas, luchas, tribulaciones, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo el Señor Jesús. Así que nada, ni nadie, hermanos, nos amedrente, ni nos haga retroceder, sino prosigamos puestos los ojos en Jesucristo, autor y consumador de nuestra fe. Dice el apóstol Pablo: ¿quién pues nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? De cierto os digo, dice el apóstol Pablo, que ni tribulación, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ninguna de estas cosas nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Antes,
en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo el que es nacido de Dios vence al mundo, porque tenemos la simiente de Dios y la simiente de Dios nos da fuerzas para luchar y para vencer, hermanos. Así que no desmaye, no retroceda, no claudique. En el nombre del Señor Jesús, sigamos adelante. Él subió la cuesta del Calvario, nunca claudicó, nunca retrocedió, nunca renunció a la obra a la que había sido llamado por el Padre, sino que prosiguió hasta el fin, hasta decir, consumado es. Que en ese ejemplo glorioso que nos mostró nuestro Señor Jesucristo, también nosotros en su nombre seamos más que vencedores. Hermanos amados, si en esta noche usted quiere nacer de nuevo en Cristo Jesús, el Señor nuestro, abra su corazón a Cristo Jesús y ríndale su vida a Él. De manera particular, me dirijo a Dalia, Tulio, Isa y Juan. Si ustedes desean tener la experiencia del nuevo nacimiento en Cristo Jesús, abran su corazón a Jesucristo, el Hijo de Dios, crean en Él y recíbanlo como su único y suficiente Salvador. Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la vida, y nadie puede llegar a Dios si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Podrá haber efectivamente muchos caminos a Roma, pero para llegar a Dios solo uno, y se llama Jesucristo. Hagan suyo a Jesucristo, el Hijo de Dios, como su único y suficiente Salvador, y ustedes hoy podrán tener la experiencia de nacer de nuevo. El nuevo nacimiento es una necesidad, porque el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y si ustedes están dispuestos a nacer de nuevo en Cristo Jesús, ustedes en el nombre del Señor Jesús serán también más que vencedores, y un día también estarán pasando lista de presentes en el reino de los cielos, con todos los redimidos y lavados con la sangre preciosa del Cordero, con todos aquellos que han recibido la potestad de ser hechos hijos de Dios, y con todos aquellos que por gracia del Señor hemos nacido de nuevo. En esta tarde, hermanos amados, 4 evidencias que muestran que usted ha nacido de nuevo. Por más de que el diablo le susurre a su oído y le haga dudar que si ha nacido de nuevo o que si no ha nacido de nuevo, repréndalo y deséchelo en el nombre del Señor Jesús, y afírmese en la palabra y en lo dicho por el Señor nuestro Jesucristo. Claramente la palabra nos muestra una y otra vez que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Que todo aquel que no practica el pecado es nacido de Dios, porque la simiente de Dios permanece en él. Que todo aquel que es nacido de Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. Y todo aquel que vence al mundo es nacido de Dios. Si usted está en esos 4 elementos que describen el perfil de aquel que ha nacido de nuevo, en esta tarde yo le invito para que nos acerquemos al altar y le digamos: gracias, Señor. Gracias porque me has permitido nacer de nuevo. Gracias, Señor, porque ahora he recibido la potestad de ser hecho tu hijo, porque tu Espíritu Santo vive y mora en mí, y porque en tu nombre soy más que vencedor, y nada ni nadie me podrá separar de tu amor, de tu presencia y de tu comunión. Y un día, por esa fe maravillosa, entraré al reino de los cielos. En esta tarde, Dalia, Tulio, Itza, Juan,
Con todo respeto y cariño, si ustedes sienten en su corazón acercarse al altar, acérquense, permítanos hacer una oración con ustedes. Agradezco a Brizo, a quien les haya invitado a venir al templo, que hayan aceptado la invitación de Adán, de la familia. Dios les ama, Dios desea lo mejor para ustedes, una vida nueva en Cristo Jesús. Hermanos, cuando recibamos los ataques del enemigo, recuerde, el que es nacido de Dios vence. El que es nacido de Dios no fracasa. El que es nacido de Dios sigue adelante. El que es nacido de Dios tiene su mirada puesta en el galardón. El que es nacido de Dios busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. El que es nacido de Dios no pone su mirada en las cosas que son de la tierra, sino en las cosas que son del cielo. El que es nacido de Dios anhela estar con Jesucristo en la patria celestial. El que es nacido de Dios se sentará juntamente con Cristo en el trono de la victoria del reino, para gloria de su nombre. Oremos. Padre, te agradecemos en esta tarde la bendición maravillosa que tú nos concedes, de saber que hemos nacido de nuevo por la obra gloriosa de tu Espíritu que habita y mora en nuestros corazones. Y ahora tu mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y por tanto herederos de la vida eterna. Oh Señor, gracias, porque ahora que tú habitas y reinas en nosotros, Señor, sabemos que hemos nacido de ti, sabemos que no podemos pecar, porque tu Espíritu Santo está allí para recordarnos lo que somos, de quién somos y a quién servimos. Te damos gracias, Señor, porque ahora que hemos nacido de nuevo sabemos que somos guardados del maligno y de su obra perversa que quiere debilitarnos y destruirnos. Pero la sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario nos guarda, y tú vienes a ser escudo alrededor nuestro. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos defiendes, porque tú peleas nuestra causa, porque tú eres el que libra nuestras batallas, y tú eres el que guarda nuestra salida y nuestra entrada, y tu ángel siempre acampa alrededor nuestro y nos defiende. Gracias, Señor, porque ahora sabemos que al haber nacido de nuevo somos más que vencedores, porque esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe, y todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Gracias, porque podemos vencer toda tentación, porque podemos vencer toda prueba, toda lucha. Oh Señor Jesucristo, guárdanos, guárdanos, mi Señor y Salvador. Líbranos, líbranos, Señor Jesucristo. Guárdanos en tu amor y en tu Espíritu. Ponemos en tus manos la vida de Dalia Cristal. Ponemos en tus manos la vida de Tulio Rodolfo. Ponemos en tus manos la vida de Isa Yolotzi, Señor. Y ponemos en tus manos la vida de Juan Raúl, así como de los pequeños que ellos traen consigo. Estas vidas y estas familias las ponemos hoy en tus manos, para que la obra gloriosa de tu Espíritu Santo opere en ellos el nuevo nacimiento. Os es necesario nacer de nuevo, porque el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Oh Espíritu
Espíritu Santo, haz la obra poderosa que solo tú puedes hacer en el corazón de cada uno de ellos, para que ellos nazcan a una nueva vida por la obra gloriosa de tu Espíritu y por el poder de tu Evangelio y de tu palabra, Señor Jesucristo. Gracias por tu iglesia, gracias por tu pueblo, por mis hermanas, por mis hermanos. Gracias porque a través de tu palabra nos muestras y confirmas que hemos nacido de nuevo. Gloria sea tu nombre, Señor. Gloria sea tu nombre, porque ahora que hemos nacido de nuevo, podemos decir: Abba, Padre. Gloria, gloria sea a ti, Señor. Gloria sea a ti por siempre y para siempre. Amén. Cantemos el himno 303 que cantaban nuestros hermanos. Pecador, ven al dulce Jesús, y feliz para siempre serás. Si entre nosotros hay alguien que tenga duda de haber nacido de nuevo o de haber alcanzado salvación, a pesar de llevar algún tiempo de estar asistiendo a la iglesia, o incluso si ha bajado las aguas del bautismo y el tentador le ha hecho dudar, si verdaderamente ha nacido de nuevo, hermanos amados, aquí está el altar. Cristo Jesús le dará la seguridad de su salvación. Aleluya. A su nombre. Así llegamos nosotros un día, por primera vez, así llegamos. En el caso particular, mi esposa, servidor, vamos a cumplir 40 años de haber llegado por primera vez a un lugar muy sencillo, pero llegamos con una petición delante de Dios. Dios la tomó, la hizo suya, Él nos respondió. Y más allá de la respuesta que Dios nos dio, el Señor nos perdonó, el Señor nos salvó. Y aquel día, un domingo de Ramos, como se le conoce, nacimos de nuevo en Cristo Jesús. Y desde hace ya casi 40 años, aquí estamos.
caminando en Cristo Jesús. Y entonces logramos darnos cuenta que aquella idea o concepto que teníamos cuando decíamos yo creo en Dios, yo creo en Cristo, pues no, era un concepto muy diferente al que ahora Dios nos revela por medio de su palabra. De ahí la invitación, dice el canto que entonamos: ven a Él, que te espera, tu buen Salvador. Lo veíamos hoy por la mañana. Dios no obliga a nadie. Él dice: si quisieres y oyereis su voz, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, así claramente dice el Señor, también tendrás estas consecuencias. De tal manera que el Señor pone delante de nosotros la vida y la muerte, para que nosotros decidamos, qué es lo que queremos. Escoge la vida para que vivas, dice el Señor. Padre, gracias por habernos permitido estar en tu presencia en esta tarde. Gracias, Señor, gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que tú has llevado a cabo en cada uno de nuestros corazones y en el corazón de tu iglesia. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tu iglesia. Guárdanos durante esta semana, primera semana de marzo de este año de gracia 2019. Guárdanos fieles a ti. Guárdanos, Señor, de no pecar, de no tropezar, de no caer. Y permítenos en esta primera semana de marzo ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Guarda a nuestros hijos, guarda a nuestras familias y guárdanos como iglesia. En tu nombre, Señor Jesús, te lo pedimos con todo nuestro corazón y te decimos también, como aquel tu siervo el rey David: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Levante su mano derecha e incline su rostro, por favor. Hermanos, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros desde ahora y para siempre. Amén. Bendecida semana en Cristo Jesús, amados hermanos. El Señor les guarde. La paz de Dios.